Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel, y Caja de Compensación Los Andes, construyendo valor social, presenta Rostros con Historia. ¿Qué tal, amigos? Un gusto, un abrazo para todos a través de esta gigantesca cadena Arcatel, de norte a sur, de mar a cordillera, para hacer Rostro con Historia. En primavera, y porque estamos en primavera, hoy usted nos sorprende vestido de celeste con nuestro invitado, porque él dice: yo quiero rendirle un homenaje al club de mi infancia, de mis sueños, donde dejé tantos y grandes amigos, Rancagua y O'Higgins de Rancagua. Hoy tenemos como invitado a estos embajadores sin cartera. Ningún gobierno, a través de los tiempos, 50 años, lo ha designado oficialmente embajador de Chile en la ciudad industrial más importante del continente, Sao Paulo, Brasil. Tiene más años en Brasil que en Chile. El invitado de hoy, en Rostro con Historia, es un querido amigo, de profesión periodista, con infancia en Rancagua, adolescencia en Santiago y estudiante universitario de Concepción. Mi querido Patricio de la Barra Nassif. Querido Pato, qué gusto. Bienvenido a Rostro con Historia. Bueno, yo te agradezco mucho la oportunidad que me das de incluso estar en contacto con todas las regiones, ya que conozco Chile de Arica. Me falta solamente Punta Arenas porque tengo un amigo muy querido que nunca me ha convidado hasta Punta Arenas, pero de cualquier manera yo me siento también un puntarenense más del Río de las Manos, del canal. Y bueno, para estar contigo, justamente uno de los grandes amigos que tengo acá en Chile y que son las personas que justamente uno, además de la familia, siempre permanentemente estamos en contacto y eso me mantiene como chileno. Tú decías 50 años, tal vez más brasilero que chileno, pero solamente en edad, es decir, en tiempo, pero el resto no, continúo siendo absolutamente chileno, rancagüino, santiaguino también, porque he vivido muchos años acá en Santiago, y como te decía, con una legión de amigos a los cuales quiero mucho. Yo decía que hemos venido de Celeste para saludar a los amigos de O'Higgins de Rancagua, porque tú debes tener algunos grandes recuerdos de O'Higgins de Rancagua, hoy perteneciente a una sociedad anónima encabezada por los hermanos Agumor. Pero también te tira Palestino por lo Nassif. Sabes que no es por lo Nassif, por increíble que parezca, en Rancagua, donde vivimos muchos años con mis hermanos, que íbamos a jugar fútbol, se jugaba en el Estadio Breven, y una vez fue Palestino, con Roberto Col, Peta Fernández, un equipazo tenían, y habíamos terminado de jugar, no recuerdo si habíamos terminado de jugar en la cancha menor, y bajamos a la cámara, y nos toma de la mano, me toma a mí de la mano Roberto Col, y nos sube para salir. Entonces, yo, la figura, y ahí en Rancagua tú no podías decir que era de Palestino, tenías que ser de Colo Colo o de los O'Higgins. No había término medio, no te aceptaba. ¿Cómo iba a decir al tipo, oye, no, me gusta Palestino? Y ahí un tío me empezó a mandar banderines y cosas, un tío César de Nassif, lo quiero mucho también. Me mandaba banderines, me llevaba estas insignias y yo le pedía siempre la de Palestino, la escondía. Y después estábamos en Concepción con Andrés Sari, sufríamos con Palestino y seguí Palestino la vida entera, pero sí tengo grandes recuerdos de los Higgins, íbamos al estadio todos los domingos cuando se jugaba. ¿Tienes alguna noción tú de ese equipo Dream Team que hizo en un momento el equipo de los sueños, que de Rancagua, lleva a Robledo, lleva a Jaime Ramírez, a René Orlando Meléndez, y no es campeón? Extraordinario, no fue campeón, exactamente, pero tuvo equipos que marcaron mucho más, por ejemplo con Cabezón Busto del arco, un arquero, Cornejo, Salazar, Romerito, en el mediocampo estaba Rodríguez. ¿Cómo dice Pedro Carcuro? Pedro decía, me pongo de pie. ¿Tú viste jugar a Desiderio en O'Higgins? Pero claro, gran jugador. Para mí uno de los mejores extranjeros que en esa época, yo creo que uno de los tipos que jugó marcado, Mario Desiderio para mí era extraordinario. Lo íbamos a ver entrenar nosotros con los chicos. Extraordinario, un jugadorazo. Terminó creo que en Colombia, ¿no? Hay mucha influencia árabe en tu familia por los Nassif. Sí, claro, sí, claro. Tu abuela, tu mi mamá. abuela, mi madre, que acaba de fallecer. Comiste buena comida árabe. Muy buena. Todos los domingos se reunía la familia, claro. Repollitos rellenos, zapallitos. Zapallitos rellenos. Anoche, bueno, estos días estuvimos comiendo ahí
con Andrés Ari, la esposa de él cocina muy bien comida árabe, y estuvimos ahí con Carlos Caselli comiendo comida árabe que nos debía hace Se unos 2 juntaron años. los amigos, qué bien. Exactamente. Y estuvimos ahí, una velada sensacional, agradable, y justamente con la comida que más me gusta, entre otras, ¿no? Pato, ¿se nace o se puede hacer, se hace en la universidad un periodista? ¿Es una profesión o es un oficio el comunicar? Bueno, yo creo que no se hace, es decir, es el complemento ideal, por ejemplo, para que tú tengas bastante conocimiento y que lo puedas utilizar, psicología social, periodismo interpretativo, hacer todo lo que puedas hacer con grandes periodistas. Yo tuve como profesor, por ejemplo, Mario Sáez en Concepción, Irene Geis en Concepción, Manfredo Mayola en Concepción. Después acá, Mario Planet, el director cuando terminamos en la Universidad de Chile, una figura extraordinaria que te transmitía mucho conocimiento. Pero ¿dónde se forma? Donde tú llegas a hacer tu práctica, por ejemplo, yo la hice en Canal 7 y también en La Última Hora, el periódico, un tabloide que salía en las tardes, un vespertino, y que era una escuela, realmente era una escuela, así, donde yo aprendí muchas cosas con Joaquín Navasal, con una serie de Pedro Rojas. Carlos Citena lamentablemente no está más con nosotros, pero eran grandes periodistas, Manuel Cabiese, por ejemplo, que dirigía Punto Final, grandes figuras del periodismo. Y Cañón Alonso. Cañón Padre, Alonso. ¿no? Cañón Alonso padre, porque estaban Claro. divididos, ¿no? Cañón Exacto. Alonso hijo en el Clarín y No, el padre Cañón en el de La Última Hora. Pero claro, ahí estaba Carlitos Valdés como jefe. Carlitos Valdés como jefe de deporte. Y bueno, tú sabes que estaban en el mismo sector donde estaba Toño Freire, que también era otro gran periodista, y el ayudante de él en la época era Cañón Alonso. Toñito hacía espectáculo. Claro, exactamente. Claro. Toño Freire, gran director de la televisión chilena, quien saludamos y vamos a comprometer al Toño para que nos acompañe un día a hacer también un rostro con historia, porque tiene rostro con historia fantástica y maravillosa. Él fue fundador de la televisión chilena. Exactamente, claro, una de las figuras más importantes de la creación de la televisión y también profesor en la Universidad Técnica, que ahora creo que es Universidad Santiago. Gran profesor, ¿no? Una figura así espectacular, escritor, una figura sensacional. ¿Y por qué estudia en la ciudad del Campanil? Que en aquellos años estaba muy convulsionada, digamos, ahí fue la cuna del MIR, en aquellos años, Claro, ¿no? yo había optado, la familia, todos te decían, no, usted tiene que estudiar una carrera técnica. Éramos muy pobres, nosotros no teníamos grandes condiciones. Y a mí me encantaba el periodismo, desde chico siempre me llamó la atención, hacía composiciones en la escuela número 1 de Rancagua, siempre escribía bien. Y un día un señor que estaba parado en la esquina me entrega el suplemento de La Nación, en esa época un suplemento deportivo de La Nación, y me lo da. Y yo lo guardaba así como algún día decía, yo voy a escribir deportes acá. Y siempre hacía cosas relacionadas con deportes desde chico. Y quería hacer. Entonces me decía la familia, no, ahí apareció un tío que me dice, Mauricio Linster Mister, que para mí fue importantísimo, me dice, no, estudia lo que tú quieras. Y fui a Concepción porque quedé en la Universidad de Concepción. Primero había intentado, como te decía, algo relacionado con parte de tecnología. ¿Cómo fue esa vida, ¿no?, tan particular de los jóvenes estudiantes, hombres y mujeres, en la Universidad de Concepción? Y yo me estoy remontando, evidentemente, a los finales de los 60, comienzos del 70, donde emerge con tantísima fuerza, ¿no?, este movimiento de izquierda revolucionario, cuya cuna fue, digámoslo, no solo Concepción, sino la Universidad de Concepción. De Concepción. Pero yo creo que recibió mucha influencia de Europa. En esa época también había una convulsión y por lo menos un acto revolucionario. Querían cambiar muchas cosas y esto lógicamente que repercutió principalmente en estas universidades que eran Universidad de Chile, Universidad de Concepción, que eran las más combativas, donde había mucha gente. Y te llevaban. Entonces en esa época, hoy se habla por ejemplo de la polarización. No, allá en esa época había una cierta diferencia, la izquierda muy marcada, la derecha, y había también la posibilidad en la época que Allende llegase al poder, entonces había una cierta diferencia. Muchos no creían que el socialismo se pudiese implantar a través de un proceso democrático, una elección. Entonces, claro... Bueno, se estaba saliendo de la llegada de Fidel Castro a La Habana, ¿no? 59, claro, 59 te marcó mucho, todo ese periodo
en que Fidel Castro, claro, era un personaje importantísimo, la forma como se gestó esa revolución que fue durísima, y esto de la Guerra Fría también, que colaboraba mucho Estados Unidos y la Unión Soviética, que se dividía en el mundo. Entonces todo esto lógicamente que repercutía muy fuerte principalmente en la juventud y en la gente que estudiaba, que teníamos en la universidad. Entonces eso te llevó, por ejemplo, yo creía y todavía creo que se puede hacer un mundo mejor, que todavía tenemos un mundo que puede ser cambiado, qué sé yo. Lógicamente que ahora las diferencias son de otro tipo. Nosotros vivíamos en un país que era un país muy aislado, que de repente la Unión Soviética y Estados Unidos se empezaron a preocupar de forma estratégica. Era un país que le faltaba mucho, nos faltaba mucho incluso en la época del Mundial del 62, ¿te acuerdas? Porque no teníamos nada, lo queríamos hacer todo. Y era así, era un país bastante limitado, pero había una cosa que era fundamental, que era la solidaridad de esa época. ¿Tú escuchaste alguna vez algún discurso encendido en la Universidad de Concepción de los Enrique, de los Cruz, de los fundadores, ¿no? Del MIR? Bueno, hubo un lamentable incidente entre el Partido Comunista y el MIR y acabó volviendo el pelado, claro, el pelado Torres, el pelado Ríos, que era un amigo nuestro, que era el MIR, acabó siendo alcanzado por una bala, y ahí hubo un discurso que fue sensacional de Miguel Enríquez y después del Trosco Fuentes, que era el líder de la universidad. Y después hubo la presencia de Salvador Allende, que fue recibido en la universidad, y apareció un periódico, se citaba una frase de Althusser, que decía: quien hace revoluciones a media no hace sino cavarse su propia tumba. Y ahí hubo un discurso, pero importantísimo, de el Trosco Fuentes y también de otra figura que no recuerdo quién era, si era Pascal Allende o alguien, no me acuerdo, o Fanchove, algo, que también. Y Allende se salió en esa oportunidad, también un discurso de Salvador Allende que fue espectacular y que acabó convenciendo a todas las, prácticamente el 70-80% de los universitarios que estaban por una vía más rápida, de que era posible hacer una revolución o llegar al socialismo por la vía democrática. Entonces, Allende fue espectacular en esa oportunidad, un discurso así increíble. Estaba lleno, me acuerdo, todo el campanil, la parte de atrás, lleno. Estamos en septiembre, estamos en primavera. Septiembre trae recuerdos, ¿no? Es el Día de la Patria, parada militar, fonda, ramadas. También está el Día del Trabajador de la Radio, pero también está el 11 de septiembre. ¿Dónde te sorprende a ti el día 11 de septiembre? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas trabajando el año 1973? Yo trabajaba en La Última Hora y hacía colaboración con el canal en la parte de otra tecnología, se seleccionaba. Canal Nacional. Claro, televisión nacional, seleccionábamos algunas cosas. Y trabajaba part-time y también trabajaba en La Última Hora, tiempo completo. Y me sorprendió en la noche anterior estuvimos reunidos con el presidente, con el director en la época, varios de la plana mayor y también un miembro del gobierno. Entonces esperamos hasta 1 hora de la madrugada y decir no va a haber golpe mañana. La Armada zarpó en la operación UNITAS, no sé si recuerdan. Sí, claro. Bueno, zarparon, entonces ya no hay golpe mañana, váyanse a sus casas y mañana llegamos como siempre, normal. No alcanzamos a llegar. Yo recuerdo que estuve intentando llegar a Tenderini 171, pasamos muy próximos a la Moneda, pero ya era impracticable llegar, así que no, yo en mi caso me devolvía, caso vivía en República en la época. Director de ese diario, recordemos, fue don José Toá, padre de Carolina Toá, ministra del Interior en aquellos tiempos, ¿no? Él dejaba justamente el diario para ser ministro en la época, poco antes incluso. Y después entró Pancho Galdames y después entró un director que, por mi memoria, lamentable porque fue una persona brillante, uno de los grandes periodistas chilenos, lo voy a intentar buscar para el próximo programa. Para el próximo programa. Pero se vivía en esa época justamente, había una diferencia, salía, me acuerdo, la segunda y salía la última hora en la tarde y había un público de los dos lados y había una convulsión social en esa época, pero impresionante, habían atentados todos los días, ya habíamos tenido a inicio del gobierno de Allende el atentado al comandante General Schneider, la participación activa, por ejemplo, un grupo Patria y Libertad que era ultraderecha. Y después, bueno, en contrapartida, el MIR se había aplicado a la defensa prácticamente de Salvador Allende, eran todos
que nos conocimos en Concepción, eran los miembros del GAP. Y todos los días había enfrentamiento, tú no sabías, salías. Una vez me dieron un bolonazo, estos bolones de acero, estaba en el diario, y estaba, escribiendo deporte para otras cosas. Patricio de la Barra Nassif está con nosotros haciendo rostro con historia en la gran cadena Arcatel. Pato, hace 50 años te fuiste a Brasil. ¿Te fuiste en busca de un destino mejor o te fuiste obligadamente de Chile en aquella oportunidad? Estamos hablando del año 1974. Claro. Como periodista, tú sabes que teníamos muy pocas posibilidades de mantenernos a pesar de la ayuda que nos prestaban algunas grandes personalidades de la época. Terminé trabajando en la agencia Orbe, empleo que me consiguió Manfredo Mayor en la época. Pero había muchas denuncias todos los días, no sabía si iba a permanecer o no. Recuerdo que nos defendía mucho Tomás Koch, que en la época trabajaba ahí como editor, el editor principal de Tomás Pablo. Y ahí hasta la situación estaba muy incómoda para nosotros, me imagino que para ti también, es decir, la falta de tranquilidad para poder trabajar. Y ahí aparece la gran oportunidad. Bueno, pero mira, tu currículum, venías de la Universidad de Concepción, venías del diario La Última Hora, Sí. venías de Televisión Nacional de Chile, a propósito, digamos, el último gran director de Televisión Nacional de Chile, otro grande entre los grandes, don Augusto Perro Olivares. Perro Olivares, exactamente. Tuve la honra de conocerlo y de trabajar en esa época con él. No, una persona, y después estaba Lipio Vera, estaba un montón de periodistas que eran de gran nivel, Santiago Paulos, eran muy buenos periodistas también, o sea, era una escuela prácticamente. Y como te decía, ya la situación estaba bastante incómoda y aparece la oportunidad de pleitear una beca para Louvain, para Bélgica. Y ahí aparece Tomás Pablo que me dice, no. Tomás Pablo, senador, Senador de la República. era militante de la Democracia Cristiana, ¿no? Exactamente. Tomás Pablo, presidente del Senado. Exactamente. Estaba convencido de que esto no duraba más de 7 meses y que se restauraría la democracia entregándole el poder a Eduardo Frei, que era en la época Eduardo Frei Montalva, presidente del Congreso, y que en 3, 4 meses más, desde los 7 meses, se llamaría elecciones libres, democráticas y todo. Él estaba convencido de eso. Entonces no te vayas tan lejos. En San Pablo tenemos un punto a punto, tenemos un diario de circulación latinoamericana, tenemos excelentes relaciones, realmente tenía muy buenas relaciones. Y me fui por prácticamente 6 o 7 meses a San Pablo, medio aventurando. Me fui con un primo también, Aldo Solís, de Rancagüino, que me decía que en San Pablo estaba espectacular para trabajar, para todo, muchos chilenos. ¿Y estaba así? Estaba así, en la época, el periódico Estado de San Pablo era de ese tamaño, solamente con anuncios de empleo. O sea, Brasil estaba creciendo aceleradamente, era uno de los países en que había mucho empleo, muchas condiciones para trabajo. Y ahí me fui desempeñando, es decir, me llamaron en la época para ser corresponsal de la Radio Portales. Después era la primera de Chile, exactamente, cuando la Portal era la primera de Chile, con el Pato Varela, Julito Videla, hacíamos muchas cosas en la noche, claro. ¿No? Había mucho material en Brasil que para los programas, para los diversos programas y también de deporte. Máximo Clavería, por ejemplo, hicimos un programa espectacular con él. Un recuerdo a Máximo Clavería, gran maestro, gran señor. Él decía, ¿no? ¿Cómo están nuestros contertulios? Sí. Gran relator Máximo. No, espectacular, una persona sensacional. Con él aprendí mucho. Después estuvimos en el Mundial del 82 con él. También en un programa que sigue a la Polla Gol con Portales. Portales, sí. Fue espectacular. A propósito de Mundial y de Rancagua, ¿no? ¿Qué edad tenía? Era niño con el Campeonato Mundial del 62. Porque increíble que parece, nosotros con mis hermanos trabajamos recogiendo clavos en la construcción de la tribuna que se hizo del lado norte del estadio de Rancagua, justamente para el Mundial. ¿Tú viste parte de ese Mundial? No, lamentablemente en esa época ya nos habíamos venido a Santiago y veíamos el Mundial por un televisor que un tío nuestro, Carlos Abraham, colocaba en su fábrica de insignias y no sé, otra cosa, de trofeos, y nos juntamos la familia para ver el partido a través. Ahí me acuerdo que un tío tenía abonos y llevaba uno, de vez en cuando a mí no me tocó. No me tocó ningún premiado. Y claro, se vivía el Mundial aquí en Chile de forma increíble. Me acuerdo que salía un cuaderno de figuritas que nos colocaba
no sé si se acuerdan. Sí, pues el álbum del El Mundial. álbum del Mundial, Claro. una serie de otras cosas más. Pero lo vimos intensamente, me acuerdo del Mundial, salir a la calle, después que perdió Chile con Brasil, ahí ya éramos todos favorables. ¿Tú sabes qué personaje de leyenda, o te voy a recordar, promocionó ese álbum del Mundial recorriendo todo Chile? Porque yo recuerdo, siendo un adolescente, lo recibí en mi radio Polar de Punta Arenas y lo entrevisté, y para mí era una cosa inalcanzable, era un ídolo. ¿Sabes quién promovía ese? No recuerdo. Caramelos, campeonato, lo promovía un señor que se llamó, no muerto, porque siempre está presente cuando se le recuerda, Sergio Roberto Livington. Claro, sapo. ahora claro que me acuerdo de eso, exactamente. Claro. Y claro. hacía un programa, Tienes métale razón. goles al sapo, de Exactamente, preguntas y sí, respuestas, ¿no? Claro, Sí, de acuerdo. el Pato de la Barra. En una época. Pato es un personaje. Yo decía que es un embajador. A propósito de embajador, de verdad, 50 años. Soy testigo de aquello. Ha servido, señora, señor, jóvenes, niños, este caballero de barba blanca, ha servido a cuanto chileno haya llegado alguna vez a Brasil y a Sao Paulo. Damos fe de todo aquello. Entonces digo yo, un embajador sin cartera. Nunca nadie te ofreció una agregaturía de prensa cultural en Brasil. No, y no es algo que me interesase. Nunca tuve así interés tal vez no me sentía preparado, por ejemplo, para ser asesor de prensa o alguna otra cosa. Nunca tuve esa inquietud, o por lo menos expresarse algo. Tuve sí muy buenas relaciones con embajadores chilenos, con cónsules chilenos y bueno, con el resto de la colonia. Y también otra cosa que era importante y para mí fundamental para mantenerme vigente y todo lo demás, que eran los partidos de fútbol donde tú ibas a relatar, donde iba a relatar de Raúl Prado, donde iba a relatar un montón de otros, Nicanor Moldeán, y todos ellos se transformaron en grandes amigos también, después de mucho tiempo, jugadores de fútbol, conocí muchos, nos hicimos grandes amigos con jugadores de fútbol. Fue una vivencia espectacular, y como tú bien dices, claro, se daba la oportunidad que yo pudiese confraternizar con las delegaciones deportivas que iban a Brasil, los ayudaba en todo lo que podía. Y bueno, tenía una cierta relación que después se fue transformando en amistad de mucho tiempo. Mucha gente, y que me ayudó justamente a mantener, ya te digo, a incrementar ese vínculo que tú tienes con Chile permanentemente. Han sido muchísimos los jugadores chilenos y chilenos destacados que han actuado en Brasil, ¿no? Sí. ¿El más grande de todos, para tu gusto? Elías Figueroa, para mí está unos peldaños arriba del resto. Después estuvo el Coto Sierra, antes había estado Mario Soto también, Palmeiras en una situación muy buena. Jorge Valdivia, que realizó un excelente campeonato en el 2000. Mendoza fue a jugar a Sao Paulo. Claro, también. Sí, fue a préstamo durante un periodo, lo hizo muy bien. Estuvo Manolo Neira también. De los que recuerdo, Claudio Maldonado, que para mí después de Elías viene Claudio Maldonado. Muchos años Muchos. Y fue campeón en todos los grandes equipos. Fue campeón en el Santos, campeón en el Cruzeiro, campeón en el San Paulo. Después retornó, después de haber estado fuera en Europa, retornó al Flamengo y terminó su carrera en el Corinthians. O sea, son muy pocos los jugadores brasileños que pueden haber tenido ese currículum y haber jugado en tantos equipos y con gran suceso, es decir, el titular absoluto de esos equipos por los cuales pasó. Este oficio maravilloso, ¿no? Esta profesión de periodista, ¿cuántas veces te permitió conversar con Pelé? Conversé en cuatro oportunidades. La primera de ellas, incluso hasta convidé a Mario Soto, lo encontré en un hotel, estaba filmando una película. Mario Soto, recordemos, generaciones nuevas que nos ven, zaguero central de la selección chilena, de Cobreloa, Unión, Magallanes, Palmeiras de Brasil. Te dejo ahí. Sigue hablándome de ese encuentro Pelé con Mario Soto. Lo veo que está subiendo, entrando al hotel y corro y me presenté diciéndole que me dijo, vente mañana a las 3 de la tarde. Estaban grabando la película. Y ahí me atendió la tarde entera. Fue espectacular, tengo lindas fotografías con él. Nos habló de todo, de la época en que venía para acá, recordó a Chita Cruz. No, fue una página entera de la tercera. Muy buena entrevista. Después, en el programa de Siga el apoyo del Gol Mundial, también estaba presentando, me dio unos minutos y lo llamaba, de verdad, me atendió muy bien.
En el Mundial, termina el Mundial de 1982 España. en España, en el estadio Santiago Bernabéu. Y lo veo que va bajando por la escala de incendio, bancándose con otro, parece que era el manager o algo. Y corrí y lo alcancé. Me dio una linda entrevista, termina otra, qué sé yo. Cuando vuelvo, otra historia que fue interesantísima. Llego y Cecil Vargas, que otro gran periodista que lamentablemente no está con nosotros, era corresponsal de La Tercera en esa época en España. Y él había corrido porque le habíamos puesto de acuerdo que alcanzase una máquina de escribir, porque después tenías que entregarle a la persona el telex. El señor habla de máquina de escribir, ¿eh? Sí, Jóvenes, claro. no existía el computador. No. Bueno, y de repente ve un señor parado al lado. Entonces me dice, disculpe, ¿se van a demorar mucho? Le dije, depende. No, porque se me pueden ir las ideas. Era Mario Vargas Llosa. Le dije, lo que mirando le dije, no, seguro, te prestamos la máquina, lo que tú quieras, pero una entrevista, y me firmó un autógrafo, recuerdo. Haciendo recuerdo de su vida profesional exitosa con un gran chileno que radica en Sao Paulo y que hoy nos visita en esta primavera chilena, Patricio de la Barra Nassif. Hacemos un alto, vamos a recibir a nuestros buenos amigos de Caja Compensación Los Andes y ya retornamos con ustedes. Ya estamos de vuelta y estamos con Patricio de la Barra Nassif, periodista chileno que radica en Sao Paulo. ¿Te queda para toda la vida en Sao Paulo, Patricio de la Barra? Bueno, yo creo que ahora que tenemos ya a los chicos todos formados, todos prácticamente independientes, vamos a pensar seriamente en, no sé, cambiarnos. No sé, tal vez en San Paulo, alguna otra ciudad, o... ¿Sabes que me llama mucho la atención algunos lugares de Chile? Y me encantaría, por ejemplo, terminar mis días en alguna de estas regiones, por ejemplo, interior, cerca de Machalí, una finca, alguna cosa. ¿Sabes que el futuro de la humanidad está en la Patagonia? En la Patagonia también es otro lugar donde nunca he ido porque tengo un amigo que jamás me ha convidado, de tantos años que nos conocemos, más de 50 años, y nunca me ha convidado a conocer, por ejemplo. Cosa que falta. Te he invitado muchas veces. No, sí, broma. Pero me gustaría mucho conocer. Pero te digo, hay regiones, por ejemplo, en la zona central, tenemos algo en Quillota, por ejemplo, que también es otro lugar muy agradable, que te queda muy cerca de Viña, y una región bastante, por lo menos era muy tranquila. Entonces, no sé, a lo mejor en una de esas pensamos con mi esposa y... Fernanda, tu inteligente y guapa mujer que te soporta, es paulistana, ¿no? Paulista, y también tiene nacionalidad portuguesa. Paulistana, ¿cuál es el término? Paulista es cuando tú vives en el estado de San Paulo, y paulistano es cuando perteneces a la ciudad de San Paulo. Y es verdad esa rivalidad que a lo menos en las canchas de fútbol se ve entre cariocas y paulistas. Ya fue peor en la época en que, por ejemplo, la selección brasileña era formada por jugadores que actuaban en los clubes brasileños. Hoy la mayoría está en el exterior, pero en esa época había una rivalidad muy fuerte entre San Paulo, Río y Porto Alegre, o Río Grande do Sul, que era el estado. Había una rivalidad fuerte, fortísima, pero ahora yo creo que se ha superado en ese aspecto, por lo menos en la parte deportiva. Queda todavía que los cariocas descansan mientras los paulistas trabajan, una serie de cosas, pero yo creo que se trabaja en los dos lugares. Brasil en estos momentos está muy homogéneo, y te diría que no hay esa diferencia, esa rivalidad que existió cuando nosotros llegamos, era impresionante. ¿Cómo está la condición hoy social, política de Brasil con Lula? Bueno, tú sabes que es un país muy polarizado, y quedó muy polarizado después de los últimos presidentes que hemos tenido. O va para la derecha o va para la izquierda. Ahora, Lula no puede ser considerado una persona de izquierda. Entonces, el hombre que eligió el Supremo Tribunal Federal, que lo sacó de la cárcel después de estar condenado en 3 instancias, para llevarlo a competir con Jair Bolsonaro, que era el hombre de derecha que aglutinaba. Hoy ya está muy desgranada la cosa. Por ejemplo, ya no tiene... Pero si Lula no es considerado un hombre de izquierda, ¿cómo lo consideran en Brasil? ¿Socialdemócrata? Es socialdemócrata. Es un socialdemócrata que se puede aliar. Se puede aliar a cualquiera para ganar una elección. Él se alió, por ejemplo, con Pablo Maluf, que era un hombre de derecha. Se alía con cualquiera para ganar una elección. Lo que a él le interesa es el poder. Entonces, te digo, en estos momentos hay un problema bastante serio. Que por ejemplo, el gobernador del estado de San Paulo es un hombre de derecha.
Tarcisio de Freitas, que está haciendo un muy buena labor. El de Minas Gerais también es un hombre de derecha. El de Río de Janeiro también es medio de centro derecha. Entonces es difícil gobernar un país cuando tú tienes los mayores polos de desarrollo del país, están en manos de un gobierno que es antagónico al gobierno central. Ahora se realiza una reforma tributaria en la cual se quiere imponer que todos los recursos que sean captados por los municipios, es decir, los impuestos de Estado, vayan al gobierno central y que el gobierno central determine. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre en estas elecciones municipales. Los próximos días tenemos elecciones municipales para saber cómo está la composición, pensando ya en el 2026, donde Jair Bolsonaro, por ejemplo, está inhabilitado durante 8 años, no va a participar. Se está buscando un hombre que aglutina a la derecha. Y por el otro lado, Lula da Silva, ya por la edad que tiene y por, no sé, ya hay una cierta diferencia con el propio Partido de los Trabajadores en la aceptación, por ejemplo, de Maduro. También tendrían que buscar un hombre para que lo sustituya. Y lamentablemente no se han creado cuadros en la izquierda brasileña. No se han creado hace muchos años. Siempre están los mismos, son los mismos, exactamente los mismos. Elección ahora, aparece Marta Suplicy volviendo al Partido de los Trabajadores para ser viceprefecta de San Paulo, vicealcaldesa. Te voy a poner en la juguera de la vida, ¿no? Para saltar de un lado hacia otro, de la política, de la vida, de los recuerdos, del fútbol mundial, ya vamos a hablar de los campeonatos del mundo, pero jugadores brasileños, grandes jugadores brasileños, grandes equipos brasileños. Yo recuerdo niño, ¿no? El de Garrincha, de Papá Pelé y Zagallo, no recuerdo. Pero fíjate que de mi época profesional ya en pleno desarrollo, creo que el más grande equipo que yo vi jugar, más que la selección brasileña campeón del mundo en México, fue el equipo de Sao Paulo de Tele Santana, que fue campeón de la Copa Libertadores de América, entre otras cosas. Mundial. Ganó la Copa Carranza, le transmití completa la Copa Carranza porque jugaba Iván en el Real Madrid, estuvimos allá en Cádiz, era un equipo extraordinario. Pero para mí, el mejor equipo que yo conseguí ver jugar fue el Santos de la época de la década del 70, que estaba Dorval, Pelé, Coutinho, Pepe, tenías atrás, después llegó Clodoaldo Cito, tenías a Gilmar como golero, arquero, Lima, Calvet, Mauro Ramos, después llegó, Ramos Delgado, ese equipo para mí fue lo más maravilloso que vi. Incluso llegaron aquí a vencer a la selección de Checoslovaquia, no sé si te acuerdas, un octogonal, el hexagonal de verano. Exactamente. Claro. Después tienes el otro equipo, por ejemplo, el Botafogo. Botafogo tuvo un equipo también sensacional, con Gerson, estaba, no recuerdo más los nombres que había en ese equipo, pero también fue un equipo que marcó una época. Bueno, Botafogo, Garrincha. Garrincha, claro. Bueno, y Garrincha, tú sabes que tiene la oportunidad de entrevistarlo, a Garrincha, muy simpático. Esa ha sido una tarea muy difícil entrevistar a Garrincha. Y muy simpático, tenemos fotografías, y recuerdo que en la oportunidad me dijo, te doy la entrevista pero con una condición, de que me consigas una camiseta de Colo Colo. Él me regaló una de Botafogo firmada, que lamentablemente Hugo Úbeda, que lo voy a denunciar aquí en público, se la trajo y nunca más apareció. De la camiseta de Garrincha nunca más se supo. Nunca más se supo, qué cosa terrible. Pero Garrincha para mí fue uno de los grandes jugadores, unos grandísimos jugadores, que tuve la oportunidad de ver jugar cuando ya veterano, ya estaba muy veterano, jugaba en un equipo que se llamaba Millonarios, veterano, ya tenía más de 40 años, igual mantenía sus cosas. Edu, otro gran jugador, el puntero izquierdo de Santos, ¿te acuerdas? Edu, cómo no, negro. Pato, tú eres también un hombre del tenis. Y el tenis en el mes de septiembre, oye, el deporte en general en septiembre ha sido golpeado, ¿no? Cuando comenzaba el mes, tuviste la oportunidad de estar, ¿no? En esa despedida, despedimos a Abel Alonso, un tremendo dirigente del fútbol chileno. Persona, Tremendo, gran empresario, zapatero, un tipo fantástico. Y también nos arrebató septiembre a otro grande, lejos de Chile, porque yo te decía, tú eres un hombre del tenis, a Lucho Ayala. Lucho Ayala fue top 5 en el escalafón mundial, 2 veces jugó la final de Roland Garros, el US Open en los Estados Unidos, capitán de Chile durante 10 años de Copa Davis.
¿por qué no le cuenta a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, encuentros que tuviste desde niño con Lucho Ayala, que falleció hace poquito en Houston, en Texas? Sabes que uno de ellos es un recuerdo que siempre lo imborrable. En Caletones nosotros pasábamos las vacaciones de invierno y de verano. Y en el verano se jugaba tenis en un club y yo iba a recoger pelotas, el recogedor de pelotas, pasador de pelotas. Y un día hacerse una exhibición, Luis Ayala, no sé con quién, pero Luis Ayala era la gran figura. Y voy pasando por la pensión de esa época, no habían hoteles, la pensión, y llevaba un bolso negro así con las raquetas todas salidas para afuera, raquetas de madera. Y yo le tomo el bolso y entro con él al estadio donde se iba a jugar la exhibición. Después hice una exhibición en Sewell. Y años después lo encontré en Copa Davis como capitán del equipo. Estaba Hans Hildemeister, entre otros jugadores, Ricardo Cuño, me parece que estaba entre los jugadores chilenos. Se jugaba en el club Sirio, en el gimnasio del club. Y ahí también recordé, le conté, sí, me dijo, yo di una exhibición en Sewell, pero no me acuerdo de Caletón. Pero una persona... que te digo, pero conmigo se portó muy muy bien las entrevistas, te colaboraba, te enseñaba algunas cosas, él, el Pato Rodríguez, que también es otra gran figura, también fue capitán, fue un gran jugador, que también los conocí ahí en... Era Pinto Rodríguez, Rodríguez. ¿Sabes que Jaime Pinto Rodríguez? Jaime Pinto fue uno de los únicos jugadores que en la época le ganó a Tomás Koch jugando en Brasil, un partidazo en Río de Janeiro. Entonces, fue la Copa Davis, parece. En Copa Davis, claro. Primera vez. Chile no le ganaba nunca a Tomás Koch, era una cosa impresionante, imbatible. Tanto que aquí, por ejemplo, me acuerdo que Fillol, Pato Cornejo lo tuvieron ahí muy cerca, pero se las zafó Fillol y Cornejo ganaron en Argentina en la época de Vila, cuando reinaba Vila, ¿sabes? Claro. No, y llegaron a ser vice campeón de la Copa Davis. Con Lucho Ayala como capitán. Exactamente. Con Lucho Ayala como capitán. Ahora, yo creo que Lucho Ayala se fue medio, a ver, no sé si resentido, enojado, molesto, porque él pensaba que le había faltado el gran reconocimiento del deporte chileno. Porque en un momento determinado, cuando el Chino Río fue el número uno, incuestionablemente todos hablábamos del Chino Río, y después llega, o antes se tuvo Hans, y después Fernando, y el Nico Mazú, entonces... Ayala se sentía olvidado. Pero ¿sabes qué ocurría en esa época? No era tan mediático, es decir, no tenías televisión, muy difícilmente podías ver un partido. Y lo veías en el cine. Yo recuerdo haber visto un partido de Forest Hill con Lucho Ayala, un torneo importantísimo que dio paso al US Open, jugando la final de un torneo, y lo pasaron en el cine un pedazo. Hombre, existía en ese tiempo el noticiero de Melco. ¿Te acuerdas tú de los cines de todo Chile? Claro. No había el chileno no recibía informaciones permanentemente, menos mucho a través de la televisión, los grandes torneos donde él jugó y otros. Yo creo que la televisión vino a ponerse más de moda y a transmitir partidos de tenis cuando surgió Nicolás Mazú, cuando Fernando González, pero ya con el Pato con el Pato y Cornejo se transmitía. Claro, pero se transmitía mucho menos. Yo recuerdo esa final, año 76 me parece, blanco y negro era todo. Sí, claro. Blanco y negro, todo, pero se transmitía el partido, no había comentaristas, no había gente especializada, y la gente lo veía muy poco, o sea, prefería lógicamente ver un partido de fútbol de Colo-Colo, cualquiera que estaba en esa época bien. Entonces el tenis no era relegado. Ahora, Lucho Ayala, claro, hizo grandes cosas, pero no repercutía mucho. Yo recuerdo, leía unas frases así en los periódicos, en la última hora, la segunda, o en el estadio, la revista Estadio, en que hablaban mucho de tenis, había gente especializada, Sergio Red, que lamentablemente falleció hace un poco tiempo atrás, que transmitían y que tenían revista especializada, pero era muy poco en relación al fútbol, porque el país era altamente futbolizado. Entonces, esas grandes hazañas, por ejemplo, del Nico Mazú, que las vivimos y las tuvimos en la época que estaba trabajando para Terra TV, y transmitimos los partidos del Nico cuando fue campeón. Le ganó a Guga en el primer partido, o sea, no le ganó a cualquiera. Estaba hablando de los Juegos Olímpicos de Atenas, ¿no? De Atenas, exactamente.
Entonces, todo eso lógicamente que tiene una repercusión mayor, la juventud, la gente lo ve mucho más y lo ve mucho más de cerca. ¿Por qué? Porque lo vivió en su casa, viendo los partidos a través de la televisión, con 28 cámaras. Antiguamente era diferente. Entonces, claro, Lucho Ayala era muy, en ese aspecto, se resentía mucho. Por ejemplo, esa Copa Davis, el único periodista que estaba ahí, que ni siquiera Hércules Sombrero, que acompañaba todas las Copas Davis, pero en esa Copa Davis estaba solamente yo y Florindo Maulén. Ahora, fíjate que se me preguntaba estos días a raíz de la muerte de Lucho Ayala, o Don Luis Ayala, Don Lucho, las grandes figuras del tenis. Y yo digo, mira, yo voy a incluso pasar las barreras del tenis. Yo creo que el mejor deportista, el concepto, lo que significa el mejor deportista, la pasión, el corazón, el amor, las medallas, el triunfo, el ganar siempre, el estar dispuesto a llevar la bandera de Chile siempre. Nicolás Mazú. Nicolás Mazú. Totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo. Una vez estaba asistiendo a una Copa Davis, Nicolás estaba jugando en Rancagua, yo lo estaba viendo por televisión, y de repente se cae y, bueno, no vuelve más. Se había enterrado un clavo que había quedado suelto en el medio del pie. Y continuó jugando y ganó ese partido. Aguirre Mercer, que era uno de los grandes jugadores austríacos. Entonces, ese tipo dejó todo en la cancha y te digo, lo que conquistó realmente fue algo espectacular. Y siempre. Y sigue aportando, sigue siendo capitán de Chile. Exactamente. La formación de algunos tenistas, por ejemplo, ahora trabajando con tenista austríaco, fue campeón con él en US Open. No van a recordar el apellido, sí. Bueno, todo lo que ha hecho, la trayectoria que ha tenido Nico Mazú es respetado, admirado en Brasil, por ejemplo. Yo te diría que está al mismo nivel, claro, en el fútbol con Elías Figueroa. Claro, lo quieren mucho cuando va a Brasil, cuando va a Argentina, todos los tipos. Es impresionante cómo dejó el nivel de Chile tan alto, porque justamente lo que tú dices, la disposición, la garra, el esfuerzo que hacía y llevar a Chile siempre adelante, se la jugaba toda por Chile. Yo no quiero desconocer la categoría que han tenido otros y que el Chino Río fue el número 1 del mundo, eso es incuestionable. Claro. El Chino Río era un genio en el CURT, ¿no? Pero cuando yo hablo del concepto del deportista, ¿no? Más allá de la cancha. Mira, ahora recién en los Juegos Olímpicos, cuando gana Pancha Crobeto, ¿no? La medalla de oro, ¿quién es el que le da la charla, la motivación al equipo chileno? El Nico Mazú. El Nico Mazú. Entonces yo por él tengo no solamente afecto, cariño, sino también una gran admiración. Yo también. Estamos totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo vi jugar, por ejemplo, a Fillol, a Jaime Fillol, también tengo una cierta amistad, Pato Cornejo, grandes jugadores chilenos, el Nano Cornejo, hermano de él, y una serie de otros jugadores que en el tenis se destacaron mucho, pero para mí el que está por arriba, sobre todo, incluso está de Fernando González, que puso el quinto lugar en el campeonato, sí, pero por las medallas, por los títulos, por todo lo que conquistó, el Nico Mazú está por arriba de todo. Se estarán preguntando ahora a propósito, ¿no? Se acaba de retirar también, ocurrieron los primeros días de septiembre, últimos días de agosto, anunció su retiro definitivamente del fútbol Claudio Bravo. Y tú sabes que en Chile estamos acostumbrados, ¿no?, a las odiosas comparaciones. Por Dios, qué odiosas son las comparaciones. Entonces, la pregunta obligada, cuando se retira Bravo, extraordinario arquero, ¿qué fue mejor? ¿Bravo es el mejor arquero de la historia? No, dicen otros, el Cóndor Rojas, otro, Sergio Roberto Brito, ya poquito, porque queda de la generación del Sapo que dio el Sapo, ya prácticamente no van quedando, pero siempre está la comparación. Pero yo te quiero preguntar, no te quiero preguntar quién fue mejor, ni mucho menos, te quiero preguntar un poco de la vida de Roberto Rojas, que como tú, se quedó también, da la impresión ya de por vida en Sao Paulo, y yo sé que tú tienes una relación muy estrecha con uno de los dos más grandes arqueros de la historia del fútbol chileno. Concuerdo plenamente contigo, solamente que agregaría un tercer elemento que incluso el propio Roberto Rojas lo considera para él el mejor arquero de Chile, que varios ven. Roberto, claro, tuvo una trayectoria y lamentablemente toda esa trayectoria que tenía, que era brillante, lo vimos en Perú una vez, un partidazo, en la Copa América, ¿te acuerdas? En Córdoba. El tipo hizo todo lo que con Colo-Colo, lo llevó a San Pablo en su mejor época con Tele Santana, ese equipo que tú decías que eran de grandes estrellas.
Pero lamentablemente ocurrió ese episodio del Maracanazo que creo que le restó un poco de punto, que hay mucha gente que todavía no consigue entender o asimilar por qué ocurrió, cómo ocurrió, la época en que ¿Y ocurrió. tú lo cómo ocurrió. entiendes? Yo lo entiendo. En esa época Chile vivía sus peores momentos dirigenciales, los peores momentos. Se había gestado una serie de otras cosas anteriores que son reñidas con incluso hasta con la propia ética. El sorteo que hubo, que no hubo, que se cambiaron los lugares donde tenía que jugar. Chile tendría que haber jugado, por ejemplo, el primer partido en el Maracaná y el segundo acá, por un sorteo. De repente se cambia eso. Entonces, son cosas nebulosas que quedaron y después los jugadores superaron a la dirigencia. ¿Por qué? Porque los dirigentes no eran muy buenos. Tuvimos a Miguel Nazur, que había acabado de salir, entró Sergio Stoppe, que no tenía una trayectoria. Entonces fue superado. Eso yo creo que fue lo que inició el conflicto. Ahora, Brasil nunca había quedado fuera de un mundial y seguramente por eso tal vez inventaron esa historia de ver si jugaba un partido adicional en otro. Pero esta no fue una historia inventada, Pato. Aquí hubo un corte, ¿verdad?, de las cejas del Cóndor Rojas. Claro. No, eso fue lo que motivó. Sí, claro. Y No, pero ya junto al retiro de Chile. ¿no? Claro, ahí, claro. Junto al retiro te digo, de eso Chile. fue el episodio, ese fue ya el punto final. O sea, claro, eso determinó todo lo que se vino después, las multas, las suspensiones. Chile no pudo participar de un mundial, dejó de participar. No, eso ahí totalmente de acuerdo, pero creo que en esa época había una convulsión muy fuerte. Tuvimos grandes dirigentes, tú recién citabas a Abel Alonso, gran dirigente. Antes a Bumor, gran dirigente. No se producían estas cosas que se produjeron durante ese periodo. Entonces yo creo que todo convulsionó para llegar a ese trágico episodio de la foguetera, de Roberto cortándose, y una serie de que después lo reconoció públicamente a través del diario La Tercera, donde yo trabajaba. Entonces todo ese tipo de cosas, te digo, fue lo que detonó todo esto que se produjo. O sea, esta falta de responsabilidad o irresponsabilidad, o como tú quieras llamar. Pero ya pasó, fue un periodo negro que lo asumió, que él pagó y lo pagó muy caro. Sí, pero pagaron 2 generaciones de futbolistas chilenos. Exactamente, también, ¿no? claro. No, ahí totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Eso ahí no se puede decir. Pero te digo, él pagó su pena, todos, hasta Nelson Maldonado, el utilero, todo el mundo le llegó. Cuando yo te hablé de Roberto Rojas, también hablé del amigo, ¿no? De la Sí, persona, claro. más allá del arquero que puede ser cuestionado, y como arquero bajo los 3 palos fue notable, fantástico arquero. Creo que Claudio es el mejor por todos los números, por los resultados, por los equipos que jugó. Claudio Bravo en la historia, un escalón. Y Roberto Rojas, tú recuerdas al Gato, a Mario Ignacio Fen, como no recordar al Gato. Pero ¿cómo está Roberto persona? Roberto la pasó mal, Roberto estuvo enfermo, muy enfermo. Claro. Rehizo su vida, tiene nueva pareja. ¿Cómo está Roberto? Bueno, Roberto, tú sabes que está viviendo nuevamente, porque antes, en ese periodo en que se hizo el trasplante, que sufrió mucho, tuvo una torcida del pulmón, cosa que no se daba creo que 1 millón de casos una vez. Y él tuvo muy grave, estuvo prácticamente desahuciado, es decir, estaba ahí, decía ya no quiero más guerra, y lo fui a ver. En esa oportunidad estuvimos con Fernanda, con la esposa actual de él, la Vivian, y los chicos llegaron, los hijos, diciendo ya bueno, aquí ya, y él no quería más guerra, con lleno de aparatos, qué sé yo. Entonces volvió a vivir, y el San Pablo le ofreció volver en un puesto, claro, no preparador de arquero, porque ya tiene su edad, como un cargo administrativo, alguna cosa que le tiene destinado a algunos jugadores. Lamentablemente el dirigente que lo estaba llevando falleció, Olten Aires. Y también han ido cambiando mucho los dirigentes en el San Pablo, o sea, hay gente muy nueva ahora. Entonces no sé si yo creo que lo ideal sería, por ejemplo, que tuviese un trabajo administrativo en el San Pablo donde toda la gente lo quiere mucho, todavía lo quieren mucho y está ahí. Yo creo que no vuelve, a menos que le ofrezcan acá en Chile algún cargo, alguna cosa que podría también ejercerlo, porque conocen mucho. Imagínate estar trabajando como preparador de arquero, como técnico del primer equipo que lo llevó a la Copa Libertadores. Entonces es un tipo que tiene una experiencia increíble, con todo lo que ha ocurrido, ya pasó, los brasileños ya olvidaron todo eso, y aquí todavía quedan algunos resquicios, pero yo creo que sería un aporte importantísimo para los chicos que están iniciándose en los clubes más grandes, por ejemplo Colo-Colo, no sé, algún otro equipo que aviación ya no existe más. En la juguera o licuadora de la vida, vamos a poner una última reflexión de Patricio de la Barra Nasif,
que hoy está haciendo con nosotros. Ya estamos llegando al término de Rostro con Historia, Pato contigo, Patricio de la Barra Nassif, y quiero que pongas en esta juguera tu mirada, tu visión de cómo ves desde afuera y cómo has visto desde adentro en estos desplazamientos que has tenido por la zona central de Chile durante estos días a nuestro país. ¿Cómo ves a Chile? ¿Cómo dejas a Chile? Mira, yo creo, primero haciendo la trayectoria de todo lo que viví, me vienen muchos recuerdos de lo que yo viví en el periodismo y soy un agradecido, eterno agradecido, no solamente de haberme ido a Brasil, como haber estado acá en Chile y venir a Chile permanentemente y ser recibido de la forma como soy recibido, con despedidas, con amigos, que puedes conversar con mucha gente en diversos lugares, voy a Rancagua, Quillota, Viña, donde tengo parientes. Y he notado que Chile es muy diferente a lo que se habla en el exterior, de la misma forma con lo que se habla de Brasil. O sea, la vivencia que he tenido yo acá, por ejemplo, me sorprendió ver un país que está creciendo, el Producto Interno Bruto está creciendo, es un país que enfrenta dificultades de la polarización, tenemos elecciones en poco tiempo más, y que seguramente esa polarización que se da, no solamente aquí, como en toda América Latina, tú la puedes ver en diversos países, afectó mucho ahora a Chile. Entonces, lo que más me llama la atención es que a pesar de todos los problemas que pueda tener el presidente Gabriel Boric, ha tenido un comportamiento muy digno, por ejemplo, con relación a Maduro en Venezuela, y eso me pareció espectacular, a pesar de la ideología, dejando de lado. Él dice que hubo fraude y que no va a aceptar una cosa. Entonces, ese tipo de cosas le da una proyección mayor, le cambia la figura a Gabriel Boric, como lo veía anteriormente. Y en definitiva te digo que Chile es un país que, a pesar de, claro, tenemos problemas de seguridad, los tenemos allá en Brasil, el 70% de la gente dice que se vive en forma muy insegura, puede ser víctima de algunas cosas, pero yo creo que eso es solucionable, un poco más de empeño, un poco más... ¿Te va con esperanza? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Chile es un país que todavía te puede ofrecer grandes cosas. Y lo que más me llamó la atención, la cantidad de brasileños que estaban ahora, en estos momentos, gente que le gusta la nieve y que viene a Chile, disfruta Chile, van a las viñas y les gusta la comida, a pesar de que está carísimo, entre paréntesis, vienen. Entonces yo creo que Chile todavía es un país que te ofrece mucho, que tiene mucho para ofrecer, no solamente a nosotros que vivimos acá, como también a los que vienen de afuera, a la persona que viene, el turista que viene. Entonces yo creo que con esas modificaciones, ese empeño que podría colocarse en la parte de seguridad, Chile sería nuevamente un país brillante. No pierda la esperanza y la fe, claro, querido Pato, en Chile y su destino. No, por supuesto que y fundamentalmente en nuestra Patagonia, donde están las grandes reservas para la humanidad. Exactamente, y me gustaría mucho, y después hice un programa incluso con el hidrógeno verde relacionado con... No, la verdad es que tenemos mucho todavía. Hidrógeno verde, entre otras cosas. Lo que significa el territorio antártico y su desarrollo, la plataforma continental, el estrecho de Magallanes. Nos vamos. Nos reencontraremos, Pato, a la vuelta de la esquina, si Dios así lo permite. Para mí fue espectacular haber conversado contigo. Lamentablemente el tiempo se nos pasó muy rápidamente, quedaron muchas cosas por haber conversado, pero te agradezco infinitamente esta oportunidad que me das de estar en todo el país, seguramente con grandes amigos que te estarán viendo, que nos estarán viendo. Así que quedo a tu entera disposición para la próxima vez que venga un programa similar a este. Caja Compensación Los Andes lo va a permitir. Y nos vamos con su mensaje final. Muchas gracias. Hasta la próxima. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y Caja de Compensación Los Andes, construyendo valor social, presentó Rostros con Historia.